Hola, buenos días, bienvenidos todas y todos al Museo de América. Muchísimas gracias por venir hoy a la conferencia que nos encontramos dentro de las Jornadas Europeas de Arqueología. Hoy vamos a hablar sobre las vasijas mayas, unas vasijas mayas que tenemos en el museo y que han sido estudiadas por Ana, por Diego, a los cuales le queremos agradecer en nombre del museo ese estudio y también que estén hoy aquí con nosotros para darlo a difundir, por supuesto. Ana García Barrios es doctora cum laude en Antropología de América por la Universidad Complutense de Madrid y también es licenciada en Historia del Arte por la misma universidad. A día de hoy es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y coordina el área de Historia Americana. Sus principales líneas de investigación relacionadas con los mayas son la iconografía, la religión y la política de esta cultura. A mayores de todo esto, ha participado en numerosísimos proyectos arqueológicos, ha considerado diferentes exposiciones, ha participado en congresos y ha sido invitada como especialista en estos temas por la Biblioteca del Congreso de Washington, por el Museo Metropolitano de Nueva York y por el Museo Victoriano Albert de Londres. Elena San José Ortigosa es doctora en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid y también es maestra en Estudios Mesoamericanos y doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación también se centran en la cultura maya, en la escritura jeroglífica, en la literatura, en la religión y en la iconografía. A día de hoy es profesora en el Departamento de Historia de América, Medieval y Ciencias Historiográficas de la Universidad Complutense de Madrid. También ha publicado diferentes artículos y ha participado como ponente en más de una veintena de congresos y conferencias. Uno de sus principales proyectos a día de hoy es el de las mujeres en la antigüedad maya, que está relacionado y vinculado con la Universidad Nacional Autónoma de México. Por último, Diego Ruiz Pérez también es doctor en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid, e igual que Elena, también maestro en Estudios Mesoamericanos y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación se centran en la escritura jeroglífica y en la iconografía del periodo clásico maya. También ha participado en diferentes proyectos arqueológicos y ha sido ponente y profesor en diferentes cursos. Sin más dilación y por no extenderme en sus currículos, le cedo la palabra para que nos expliquen estas piezas del museo y el proyecto de investigación que han realizado. Muchas gracias de nuevo. Hola, buenos días y muchas gracias por venir a escucharnos. Gracias a Andrés por darnos esta oportunidad. Creo que hemos empezado una colaboración que va a ser durante unos cuantos años, esperemos, porque queremos hacer la catalogación de las piezas mayas del museo y hemos empezado primero con estos 3 vasos que proceden de una región concreta del área maya y que los 3 pues están en conexión, ¿no? Entonces, Elena y Diego son fundamentales en este equipo porque tenemos textos y tenemos imágenes, cada uno nos dedicamos, estamos especializados en una cosa, en un ámbito diferente y entonces, entre los 3 somos un equipo que colaboramos y lo hacemos todo, creemos que bastante bien en cuanto a la lectura y en cuanto a la forma de ver las imágenes. Entonces, pues vamos a empezar a darla, así que a ellos también les estoy muy agradecida. Vamos a empezar a meternos en el tema. Estas son 3 vasijas y vamos a ubicarnos primero en el lugar donde... Ya empezamos. Sí, mejor. Mejor en dónde estamos, ¿no? Nos vamos a América, nos vamos al área de México, a Yucatán, México, Guatemala, Honduras, Salvador, son los países que ocupan el área maya actual y de entonces, y nos vamos a ir a la zona de Petén. Esta es una zona donde está señalando Elena y tenemos 3 periodos, o sea, todo lo que ven ahí son ciudades que conocemos que están excavadas, hay otras muchas que no aparecen en ese mapa y hay áreas que todavía, por ejemplo, estas áreas de aquí que son como calvas, no es que no hubiese ciudades, es que las desconocemos, empezamos a conocerlas ahorita, pero están poco todavía trabajadas. Entonces tenemos diferentes periodos, el periodo preclásico, el periodo clásico, que va desde el 250 a 950, que es la temporalidad de nuestras vasijas, principalmente el clásico tardío.
Si se fijan, hay 3 clásicos, el temprano, tardío y terminal. Pues el clásico tardío, que va del 600 al 800, es cuando nosotros estamos ubicando estas 3 vasijas que vamos a mostrar. Y luego tenemos el periodo postclásico, que también hay vasijas muy interesantes, pero no nos corresponde en este momento. Entonces nos vamos a quedar con ese periodo, el clásico tardío. Y la zona que vamos a trabajar es esta zona de aquí, se llama el Petén. Es la zona en realidad de Petén guatemalteco y Petén campechano. Campeche está en México, o sea que hay una zona de Petén en Guatemala y otra zona porque es una región que abarca también otro país que es México. Y dentro de esta zona nos vamos a ubicar, creemos que las vasijas están centradas en una zona concreta del Petén, que estaría en una zona, bueno, más o menos es esta, vamos a poner que sea toda esta zona, ¿no? ¿Pasamos ya? Sí, tú me vas diciendo. Ah, vale. Pues aquí tenemos, esta es la ciudad de Tikal, una de las ciudades, esta es una imagen muy conocida, creo que hasta los autobuses de Madrid, de la Comunidad de Madrid, los ha llevado haciendo publicidad de Guatemala. Entonces esto es Guatemala, es la ciudad de Tikal. Concretamente esta zona de aquí son entierros, es una zona de entierros, aunque parezca que puedan ser zonas habitacionales, templos, etcétera, sí, son pirámides con sus templos y con enterramientos. Lo que queremos es que se den cuenta que estamos en una cultura ampliamente civilizada, al contrario de lo que piensa mucha gente, ¿no? Que todavía hay gente que me dice, ay, sí, esos eran unos bárbaros, unos salvajes, se acaban el corazón, en fin, todas estas cosas. Más allá de todo esto, tenían una técnica arquitectónica, una construcción, una sociedad, una cultura, todo estaba desarrollado y perfectamente organizado. Y además se tienen que imaginar estas ciudades pintadas, estucadas y remozadas en estuco y pintadas completamente en colores, además en ocasiones bastante vivos. O sea que tenía que ser muy espectacular estar, a veces me las imagino como algunas zonas de la India que están también son muy coloristas y también tienen construcciones elevadas hacia el cielo. Bueno, esto solamente es para que no pierdan de vista ni a la sociedad, ni a las construcciones, ni lo que llegaban a hacer. Para que se den cuenta, vamos a acercarnos ya hacia las vasijas. Y las vasijas mayas, tenemos una gran variedad de vasijas mayas. Entre estas vasijas tenemos vasos, que están los vasos altos, tenemos platos, aquí platos que son trípodes, fuentes, tenemos cajetes. Los cajetes suelen ser más anchos abajo y no tan altos en la superficie, ¿no? La parte de arriba. Luego tenemos algunos con tapas y tenemos, por ejemplo, la chocolatera, que es esta que está señalando ahora mismo. Es una chocolatera que lleva rosca, es una chocolatera que procede de un sitio que se llama Río Azul, que está también aquí en la zona de Petén. Tenemos con escritura jeroglífica, las tenemos incisas, las tenemos estucadas, pintadas, en negativo, o sea, tenemos todas las técnicas aplicadas en la vasija. Estas vasijas además tienen un esplendor en un momento dado, que es justamente el clásico tardío. Bueno, un esplendor abundan, quiero decir, que llega un momento en que de pronto se ponen a hacer barro y que todo esto tiene que hacerse en consonancia con la explosión que hay en realidad de la población, ¿no? Y entonces abundan muchísimas. Tenemos vasijas buenísimas y vasijas más mediocres y por supuesto también las vasijas de cocina, ¿no? Algunas de estas vasijas las tenemos con imágenes solo, como por ejemplo esta, que es maravillosa porque, como ven, llevan cascos, es una escena completamente de guerra, van pintados con manos, llevan los excéntricos en las manos, los mazos en la otra atada. Esta la verdad es que esta es preciosísima y no hay muchos conocidos con cascos. Entonces hay algunas en las que solamente tenemos escenas como esta, ¿no? Aunque son muy gráficas. Otras en las que tenemos textos. Estos textos, por ejemplo, son líneas dinásticas. Es una línea dinástica donde habla de distintos gobernantes desde el origen del fundador hasta el momento en que se escriben estas vasijas. Y luego tenemos aquellos que están en las que tenemos imágenes y textos. En estas piezas, en estas vasijas
que tenemos imágenes y texto, tenemos que diferenciar el texto de arriba, el texto del borde del labio, que sería la fórmula dedicatoria, donde nos cuentan para quién está cuándo, qué es, si es un vaso, si no es un vaso, para qué se usa y quién es el propietario principalmente. Eso es lo que nos cuentan. En la parte de abajo aquí haría alusión, esto es un poco, esta vasija concretamente es un poco viñeta de TVO, porque están contando dos escenas consecutivas que están ocurriendo, y lo que es el texto que hay alrededor alude principalmente a lo que son lo que está ocurriendo en esas escenas mitológicas, porque todos los que están ahí son seres sobrenaturales, deidades y otros seres sobrenaturales. Luego tenemos otro tipo de vasijas donde aparentemente hay escritura. La escritura la podemos leer, pero en este caso esta escritura no se puede leer. Lo llamamos pseudoglifos, podríamos llamarlo pseudoescritura, que es en realidad lo mismo, pero no se lee. Lo que están haciendo y lo que se piensa según las últimas investigaciones es que muy probablemente este tipo de vasijas irían destinadas a un público noble, pero que no fuese la élite gobernante, sino a otros que quisiesen asemejarse a lo que es la élite, ¿no? Y entonces querían tener esas vasijas y por tanto muy probablemente quien las está realizando tampoco sabía escribir. La escritura en el área maya no escribía todo el mundo, entonces probablemente tampoco sabían escribir y lo que están haciendo es imitar. ¿De dónde proceden estas vasijas? Hasta ahora todo lo que estamos viendo, todas estas vasijas que hemos visto proceden de saqueo, en la mayoría de los casos, ¿no? Aquí tenemos una trinchera hecha en mitad de la selva. Los saqueadores saben muy bien, casi mejor que los arqueólogos, muy bien trabajar en esto, hacen túneles y entran directamente en lo que es en la parte de dentro y hacia las tumbas, porque las tumbas es de donde están generalmente estas piezas. No las encontramos en los palacios depositadas, no, las encontramos en las tumbas. Entonces, bueno, pues prácticamente proceden casi todas de saqueo. Aquí estamos los tres trabajando el día que nos dejaron tocar las vasijas. Yo quería que hoy estuviesen aquí las vasijas, pero no me han dejado. Y hacer las fotografías y demás. Y bueno, pues estamos trabajando, viendo un poco cómo enfocar las fotografías y demás. Y ahora me voy a centrar en uno de los vasos. Yo hablaré de un vaso, Elena hablará del otro vaso y Diego hablará del plato, porque son dos vasos y un plato los que hemos trabajado. Bueno, este es, como decimos, del periodo clásico tardío y las dimensiones vienen siendo 18 centímetros aproximadamente esta altura y por 10 de ancho. Estas son las imágenes, como ven, tienen un fondo, es una vasija que es bicroma, totalmente, aunque tenga matices y aunque la base cromática se diluya y pueda cambiar, realmente es un rojo y un blanco lo que tenemos, un fondo blanco. Son vasijas fácilmente reconocibles. Aquí en la imagen lo que tenemos es un ave acuática, que en este momento, este tipo de aves, algunas hay en el preclásico, formando parte de tapas de las vasijas, pero en este momento suelen aparecer muchas veces en ocasiones con peces, asociados a estas aguadas que tenían. No estamos en una zona de mucho río, pero sí que tenían aguadas, y entonces lagunas, y entonces para ellos es un elemento muy importante simbólico. Y aquí tenemos algunos de los animales con los que se asocian, que son el cormorán y en el otro caso sería la garza. En este caso concreto más bien parece que es un cormorán por el tipo de pico que tiene que la propia garza, aunque en otros casos sí es cierto que también se ve la garza, o sea, están representando aves marinas. El elemento que tenemos, ya me voy a detener, aquí en el agua, no estaba previsto esto, pero el elemento que tiene, de hecho, los mayas metían muchos elementos simbólicos para entender semánticamente qué es lo que a qué hacía alusión esto, ¿no? Y lo que tiene aquí debajo del pico, de la parte inferior,
lo que vemos son elementos que cuelgan. Esos no son naturales del ave, sino que están indicando, es una forma de representar el agua. Entonces lo que están indicando es que tiene una conexión directa con los espacios acuáticos. Sí. Bueno, aquí tenemos otras de estas vasijas donde vemos la importancia, nuevamente con pseudoglifos, vemos la importancia, este sí podría ser a lo mejor una garza de estas aves. Aquí nuevamente, este nuevamente puede ser un cormorán, nos recuerda más a un cormorán por el tipo de pico, por el cocoroto que tiene de plumas en la cabeza, y asociada siempre a los peces. Hay uno de los dioses que muy importante, que es el dios G1, que en realidad se representa con una garza pescando un pez. G1 es una de las deidades principales de una ciudad que se llama Palenque, y Palenque está rodeada de agua. Entonces era lógico que una de esas deidades fuese alguien muy asociado a estos espacios acuáticos. Bueno, aquí nuevamente tenemos estas son varias y diversas, con varias técnicas de pintura. Esta sí tiene la serie primaria estándar o la fórmula dedicatoria arriba, que sí que está escrita con jeroglíficos auténticos que se pueden leer. Y luego tenemos también estas aves, no es que solamente estén en las vasijas, están realmente también en las pinturas murales, donde hay siempre estos espacios de aguadas y donde hay sequías, porque hay momentos de mucha sequía, las aguadas se secan, ellos los conseguían mantener a lo largo del año, pero son espacios donde no hay ríos, y son ciudades inmensas, como la de Tikal, por ejemplo, ¿no?, que acabamos de ver. Alguna de estas vasijas, como es esta, se parece enormemente a la nuestra, nos recuerda mucho en la técnica, en todo, podríamos prácticamente decir que a lo mejor está hecha por el mismo pintor o el mismo taller, y proceden de una región también concreta que conocemos muy bien, que se llama Sultún, en el Petén. Estas vasijas tienen un nombre y se llaman vasijas Naranjo Holmul, de técnica Naranjo Holmul, precisamente por ese reconocimiento de fondo de crema y vasijas y pintura en rojo. Y bueno, y aquí, por ejemplo, en este vaso tenemos nos habla de qué es, ¿no? La escritura nos dice Yukib, es el vaso, Tiul. Ellos lo van a decir mejor porque ellos glotalizan, el maya se glotaliza, pero yo soy incapaz, y para que ya no lo voy a seguir intentando, ya a estas edades uno ya se rinde, pero seguro que luego ellos lo van a hacer fenomenal. Lo que podéis decir, por favor, toma, dilo. Qué presión. Yukib Tiul. Lo ha dicho igual que yo, aunque parezca que no. Bueno, es el vaso para beber atole, nos especifican. Esto a lo mejor nos puede llamar la atención, pero si ustedes van a su cocina, van a ver que seguro que tienen alguna tacita donde pone A, de Ana, o tienen una tacita y tiene una formita, esa tacita pequeñita, que es para tomar café. Entonces cada uno de esos vasos tienen otro, no van a tomar agua, a no ser que no tengan otra cosa, en una taza de café, ni van a tomar vino en un vaso, van a tomar vino en una copa. Nosotros lo que más varía probablemente en nuestra casa sean los recipientes para beber, y aquí ocurría lo mismo, y ellos especificaban cada uno para qué era. Este era para atole, por eso es más bajito, el atole se toma en vasos más bajitos, mientras que el chocolate se toma en vasos más altos. Este procede de Naranjo, hemos hablado que el otro procede de Sultún. Hemos visto dónde está Sultún, aquí. Bueno, esto es Naranjo, aquí es donde está Naranjo, es otra ciudad también grandísima, con conexiones. Todas estas ciudades tenían conexiones entre ellos, políticas, a veces eran vasallos de unos, de otros, podían cambiar. Entonces, y aquí, por ejemplo, en que dice Alay Tab Ai, que me van a matar. Yukipta y Shinte el cacao kokaj balakan wisnal ahau. He aquí la dedicación del vaso para cacao. Y Shinte a veces no sabemos muy bien qué es, pero lleva la terminología té, que habla de un tipo de árbol, con lo cual a lo mejor está hablando de un tipo de cacao
o en otro caso está hablando de otra sustancia, otro elemento que puede mezclarse con el cacao. De momento no lo podemos saber. Y esto es del señor Kokak Balam, que es un rey de la ciudad de Ucanal. Que Ucanal está a esa distancia. ¿A cuánto está de distancia realmente estas zonas? Podemos decir que a lo mejor estaban a 30 kilómetros, lo que es la distancia andando de un sitio a otro en una jornada. Una jornada siempre, tanto los antiguos como los de ahora, tenemos contemplados los antiguos del Mediterráneo antiguo, andando, se pueden hacer entre 30 y 40-50 kilómetros en el día. Pues esto es lo que tenían ellos de distancia, aproximadamente unos 30 kilómetros, con lo cual están al lado y probablemente dependiesen uno de otro en algún momento de su historia. Esta vasija, que también es de estilo Holmul y naranjo, es preciosa y habla de un rey de naranjo, está en la escritura arriba, pero hemos cambiado el tema, no solamente tienen una temática, siguen hablando de elementos fundamentales para ellos, como esta es una danza, es la danza del dios del maíz, que algún día la podemos reproducir también, y es el dios del maíz con un gran armazón que lleva en la espalda, y estas son las posiciones de danza que siempre vamos a encontrar, estas dos manos así. Lo que quiero decir es que en naranjo, o en esta tradición cerámica, no solamente hay animales, sino que también están estos otros escenarios relacionados con dioses, pero vinculados a los gobernantes. Bueno, aquí tenemos la ciudad de Naranjo, que es de donde procedía esta vasija que acabamos de ver. Y pasamos a... Entonces, en conclusión, lo que podemos decir es que esta vasija es del estilo Holmul naranjo y que procede de la zona de entre Naranjo y Ucanal. Podemos a lo mejor pensar que pueda ser Naranjo, es un súper buen pintor, y tiene una técnica fantástica, con lo cual es una vasija muy buena. De los tres, esto también es muy importante, muchas veces en los museos hay vasijas que son falsas, y en este caso lo primero que tendría que haber dicho es que ninguna de las tres es falsa, las tres son originales. No la hubiéramos puesto, nos dejaba ahí. Bueno, pues vamos entonces esa es la zona donde podemos encajar Naranjo, la ciudad de Naranjo, que además fue importantísima en cuanto a relaciones políticas con Tikal, con otras ciudades como Calakmul. Estamos hablando, y cuando hablo de Tikal y de Calakmul, hablo de ciudades como Roma, para que se hagan una idea, la importancia de Roma a nivel imperio, ¿no? Pues aquí igual, de ciudades como Tikal, que tuvo un poder grandísimo hasta mediados del siglo VII, y luego pasó ese poder a Calakmul, ¿no? Luego vuelve a Tikal, bueno, entre ellos hay rivalidades, pero es esta zona donde se ha producido esta vasija. Y ahora vamos a pasar a hablar del plato, que lo va a presentar Diego. Ya lo sabéis. Hola. Bueno, pues ahora lo que tenemos es el plato 1991-1105, es el número de serie que tiene aquí en el museo. El 1991 hace referencia al año que se adquirió la pieza, de hecho las tres piezas se adquirieron en ese mismo año, parece ser que justo para la conmemoración del 5º centenario de la llegada de Colón a América. Como hemos dicho, de nuevo esta pieza data del Clásico tardío, entre el 600 y el 850 después de Cristo. Tiene unas dimensiones de 8 centímetros de alto y 20 centímetros de diámetro. Claro, muchas veces nosotros las imágenes que tenemos o las que nos llegan a través de catálogos son o bien de rollout, es decir, las piezas desplegadas, como hemos estado viendo hasta ahora, o si es un plato, es una fotografía frontal. Pero cuando se ve este plato desde otra perspectiva, desde el lateral, se ve que no es un plato llano, sino que es un plato que está ligeramente alzado. Ahora vamos a hablar de ello. Se trata de un tipo de plato que se conoce como plato trípode, porque suele tener como tres
tres patitas, por así decirlo, y se eleva ligeramente. Entonces, encontramos que en el área maya tienen al menos dos tipos de plato, uno que sería el plato llano, que no se eleva, que se denomina lac, y este otro, que es lo que denominamos plato trípode, que por inscripciones de otras piezas similares podemos determinar que se denominaba jaguante, como leemos aquí en el plato K3636. Lo que tenemos es la descripción de la pieza. Tenemos un plato que se está dividiendo en cuatro bandas, por así decirlo. La exterior, que sería la boca del plato, que es toda del mismo color. Luego tenemos una ligeramente interior, que se divide en dos secciones. La sección de la izquierda tiene un fondo, un color más claro, y tiene tres bloques de pseudoglifos. De nuevo encontramos que no se pueden leer, o sea, son realmente signos que imitan a la escritura, pero que no codifican ningún mensaje lingüístico, por tanto no se puede leer. Simplemente están ahí porque al imitar la escritura dan prestigio a la pieza, ¿no? Y luego lo que tenemos es esa misma banda se divide y la sección derecha presenta un color más oscuro. La siguiente banda interior tiene una serie de motivos que simulan o que parecen, se asemejan a una banda celeste. Y por último tenemos la parte central, circular, que está rodeada de una serie de motivos que creemos que pueden estar representando agua, igual que ha mostrado Ana, esas como motivos que tenía como a modo de barba, ¿no? la garza o el cormorán del vaso anterior. Y en el centro una figura principal que en este caso es un jaguar, digamos antropomorfo, ¿no? O sea, está en una posición bípeda, le vemos con las manchas en el cuerpo, su cuello está recubierto por una especie como de pañuelo que generalmente lo denominamos bufanda, de color rojo. Y en la cabeza del jaguar lo que podemos observar son unas hojas de nenúfar. Estas hojas de nenúfar relacionan al jaguar con el ambiente acuático porque este tipo de panterinos está muy asociado con el agua. De hecho, la capacidad de buceo del jaguar es impresionante. O sea, en el momento que se buscan fotografías o vídeos de jaguares buceando, lo normal es pensar que no se va a meter en el agua por estar asociado a la familia de los felinos, pero es el caso contrario, es un animal que es capaz de bucear. Bueno, aquí habíamos preparado un vídeo, pero no funciona, entonces vamos a... sobre todo el vídeo era porque resulta que las patas de este plato son huecas y tienen dentro una serie de bolitas que están... Tú sigue, yo pongo la sonajita. No, es que si yo hablo y tú pones la sonaja no se oye, claro. Entonces, en el momento que agitas el plato, están fungiendo como una sonaja. Es decir, el plato ya no solo sirve como un recipiente, sino aparte sirve como un instrumento musical. Y esto tiene una relación muy importante con la iconografía que vemos, porque la posición de los pies de este jaguar, con esos pies de puntillas, es la manera típica, característica de representar en el arte maya la danza. Entonces tiene esa conexión de que el plato, aparte de un recipiente, está sirviendo como instrumento musical y la representación es un jaguar danzando. Bueno, antes de que se me olvide, si se dan cuenta, en el centro del plato hay una perforación. Este tipo de vasijas con esa perforación que está hecha adrede por los antiguos mayas se conocen como vasijas matadas. Hay que tener en cuenta que en el pensamiento maya prehispánico todos los objetos contenían vida
y en el momento de que este tipo de platos ya dejan de emplearse, se hace una perforación para que esa fuerza vital pueda escapar de lo que es el recipiente. Generalmente este tipo de vasijas matadas se encuentran sobre todo en entierros y se suelen colocar o sobre el vientre o sobre el rostro del fallecido, de la persona ahí enterrada. Hablamos de que era un jaguar, pero es un jaguar sobrenatural, es decir, no tiene una postura nada natural para lo que es un jaguar, ¿no? Es bípedo, de hecho las patas delanteras las tiene como utilizándolo como si fuesen brazos, por así decirlo. Lo que está haciendo referencia a que es un wagdis. Un wagdis, para que nos entendamos, los mayas tomaban el cuerpo humano, lo dividían en diferentes partes, como lo dividimos nosotros. En nuestro pensamiento occidental diríamos está el cuerpo y está el alma. Para ellos el cuerpo humano se divide en diferentes partes, una de ellas está formada por diferentes componentes anímicos y uno de esos componentes son los wagdis, pero solo en los miembros de la élite. Es decir, es un componente anímico que no es necesario para vivir, solo lo tienen miembros de la élite. Entonces, este componente anímico realmente es una entidad anímica porque tiene su propia personalidad y en muchos casos está relacionada con enfermedades. ¿Cómo es esto? El poseedor, en muchos casos los gobernantes, incluso un gobernante poderoso puede tener varios wagdis, no solo uno, tiene dentro de sí mismo este wagdis, pero en el momento que el poseedor duerme es cuando el wagdis sale por su boca como si fuese un aliento, o sea, como un aire. Es decir, son entidades oníricas que se pueden emplear cuando estás durmiendo, bien un sueño natural o bien un sueño provocado, ya sea por entrar en éxtasis o por tomar una serie de sustancias, porque tú esa entidad se la puedes mandar a un enemigo. Generalmente son entidades que, como digo, están relacionadas con enfermedades y de esta manera se la puedes mandar mientras que duermes contra un enemigo. Aquí tenemos, lo que tenemos aquí son bloques jeroglíficos. Arriba a la izquierda tenemos el bloque jeroglífico, el logograma Ahau, que es el de Señor, y lo hemos puesto para que vean que es muy similar al logograma Wai, con la diferencia que el logograma Wai, la mitad de ese logograma está cubierto por una piel de jaguar. Luego aparte también tenemos otro que es el logograma Wagdis, que es la cabeza de un jaguar con un elemento sobre ella. Esto no quiere decir, ya puedes darle a la siguiente, esto no quiere decir que todos los wagdis tengan forma de jaguar. Generalmente los wagdis suelen adquirir forma de fauna, pero no siempre, y no siempre son jaguares. Aquí, por ejemplo, en el vaso K531 tenemos un wagdis que tiene forma de sapo, luego tenemos el wagdis jaguar otra vez con esa bufandita, ¿no? Y a la derecha tenemos uno de los wagdis característicos del reino de Calakmul, que es una serpiente de cuya boca está saliendo un personaje. En muchos casos son seres fantásticos en el sentido de que están mezclando animales. No tiene por qué ser solo jaguar, o por ejemplo la serpiente es una serpiente pero a la vez tiene una oreja de venado. Es decir, son seres que empiezan a fusionarse. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos dos wagdis, a la izquierda uno con forma esquelética y a la derecha de nuevo tenemos un jaguar con la bufandita, el cual sostiene en su mano derecha pues una especie de cuenco dentro del que hay un ojo, un hueso y una mano cercenar. Y el personaje de hecho de la izquierda lo que está portando, no se ve muy bien, pero está portando, pueden portar armas, como es en este caso, que es como una especie de hacha de 3 filos.
Como decía, no tienen por qué ser todo animales, hay algunos guanquis que son antropomorfos y de nuevo pues se ven que pueden portar armas, ¿no? Como se ven en este vaso. De hecho hay uno muy interesante que es el que está señalando Elena ahora mismo, que ahí en los signos jeroglíficos nos dice que es Tan Big Chami. Ese es el nombre que tiene ese guanquis, que es la muerte en medio del camino. Luego nos indican en muchos casos este tipo de inscripciones el nombre del guanquis y nos está diciendo que es el guanquis de cierta persona. Entonces, por eso sabemos que hay ciertos gobernantes que pueden tener diferentes guanquis. Una vez que la persona muere, el guanquis no muere con él, sino que sale de su cuerpo y se oculta en una cueva hasta que generalmente vuelve generalmente a la propia dinastía, ¿no? Al sucesor, al cuerpo del sucesor, y hay algunos ya, como he comentado, que van acumulando algunos de estos guanquis. Bueno, volviendo al plato y a la temática que tiene de ese jaguar, hay muchos platos de los que conservamos tanto en museos como en colecciones privadas que tienen esta temática de este jaguar bípedo con esa bufanda roja. Tanto este como el siguiente también. El siguiente se asemeja muchísimo al plato que hay aquí en el museo. Este plato parece que procede de Tikal. De nuevo presenta un jaguar bípedo con esa bufanda roja y tiene unos elementos en la mano que se asemejan a los elementos que sostenía en la mano izquierda en la parte posterior el jaguar del plato del museo. La temática es muy similar a la del museo, una policromía de nuevo también muy semejante y sobre todo esa ornamentación que estamos viendo de una banda dividida en dos secciones, una sección más oscura y otra sección con 3 bloques de pseudoglifos. Dale a la siguiente. Hemos encontrado otros ejemplos de platos de estilo Tikal que, aunque tienen otra temática, como en este caso la danza del dios del maíz, vuelven a tener una policromía y una ornamentación muy similar a la del plato del museo, ¿no? Es decir, de nuevo tenemos esa banda dividida en 2 secciones, una sección oscura a la derecha y a la izquierda otra sección más clara con 3 bloques de pseudoglifos. Por tal motivo, creemos que... pasa a la siguiente. Volvemos a ver el plato para que lo puedan comprobar esa sección doble, a la derecha oscura y a la izquierda de fondo más claro, pero con 3 bloques de pseudoglifos, y creemos que por la comparativa del origen de otras piezas similares, creemos que el origen de producción sea Tikal o alrededores. Eso no quiere decir que el plato se haya encontrado en Tikal. Una cosa es el lugar de producción y otra cosa es donde acabe el plato. Es decir, por intercambios comerciales puede acabar en la otra punta del área maya, o bien que sea por regalos a otra corte, como en el caso del vaso que ha enseñado Ana, que ponía que era de un señor lucanal, pero sabemos que el vaso se fabricó por análisis de pastas en Naranja. Entonces, lo que podemos decir aquí es que este plato creemos que sí se manufacturó en Tikal o áreas aledañas. Y bueno, les dejo con Elena para presentar el último vaso. Bueno, pues yo les voy a presentar el último ejemplar, que es el vaso 1991-1106. Se trata de un vaso alto que mide unos casi 21 centímetros y tiene de diámetro 11,2 centímetros. En este caso se trata de un vaso polícromo que no tiene ningún tipo de texto jeroglífico, pero al igual que en el primer vaso podemos
determinar que fue utilizado para beber bebidas elaboradas a partir del cacao por su forma. Por otra parte, aunque no tenemos ningún texto jeroglífico que nos indique quién era el dueño y por lo tanto poder datarlo, sí se puede determinar que es un objeto del clásico tardío, es decir, entre el 600 y el 800 después de Cristo, porque, como decía Ana, es este el momento en el que tenemos un boom en la elaboración de vasijas y además, sobre todo, empezamos a encontrar vasijas en las que hay escenas con varios personajes, que es el caso de este vaso. De hecho, para poder analizar bien la iconografía, hicimos un rollout a partir de las fotografías que tomamos al vaso y también el estudio del vaso nos permitió observar que a nivel del proceso de elaboración, si bien por lo general este tipo de vasos consiste en se modela la pieza, después se pinta y se cuece, en este caso vemos que hay una serie de detalles que fueron pintados en blanco después de la cocción y muchos de estos elementos son los que casi se han perdido, mientras que otros, aquellos elementos de la imagen que fueron pintados previos a la cocción sí se han conservado mejor. De todas formas, pueden observar que la imagen está bastante deteriorada, entonces para que se pudiera, que todo el mundo pudiera percibir mejor la imagen, además del rollout hicimos un dibujo digital a color. Después de toda esta parte más digital, procedimos al análisis iconográfico de la imagen. En primer lugar, pudimos identificarlo claramente como una escena cortesana. Dentro de las numerosos tipos de escenas que vemos en la cerámica del clásico tardío, abundan estas imágenes de tipo palaciego. Aunque quizá a primera vista cuesta como identificarlas porque parte de un rasgo muy característico del arte maya del periodo clásico es que ni en la escultura ni en la pintura se representan los fondos. Entonces no se puede saber dónde está ocurriendo una escena, parece que los personajes están así como flotando. Sin embargo, en las escenas cortesanas hay una serie de elementos iconográficos que nos permiten reconocer que estamos dentro de un ambiente palaciego. Por ejemplo, puede haber elementos arquitectónicos como columnas, incluso los propios textos jeroglíficos pueden estar dispuestos en columna de manera vertical para hacer referencia a las columnas. Podemos encontrar banquetas o plataformas y luego también objetos que suelen aparecer en el interior de los palacios, como pueden ser bultos o vasijas, cojines. En el caso del vaso del museo encontramos efectivamente esta línea roja, lo que está indicando es una grada o una plataforma sobre la que este elemento blanco sería la banqueta o cojín, y en la parte superior esta sección blanca serían las cortinas abullonadas del interior de la estancia. Luego, por otra parte, en estas escenas cortesanas los artistas utilizaron una serie de convenciones para marcar la jerarquía de los personajes representados. Estas convenciones se basan principalmente en la postura corporal de los individuos, en los gestos que realizan y luego también en la posición que ocupan dentro de la imagen. Por ejemplo, podemos saber que este personaje es el individuo de mayor rango. Por lo general, en estas escenas se representa o a un gobernante, a un hulahau, o bien a un gobernador, puede ser un sahal. Se trata de un individuo que evidentemente vive en un ambiente palaciego. Por lo general, estos individuos los podemos reconocer como aquellos que ostentan una mayor jerarquía, porque como vemos, este personaje está sentado mientras que los demás personajes están de pie. También podemos ver que no está sentado en el suelo, sino que no solamente está entronizado, sino en una posición más elevada que el resto de personajes. Esto es lo que se conoce como principio de verticalidad. También podemos ver que es el único que está representado
con el cuerpo, con el pecho de frente, mientras que todos los demás personajes están de perfil. Entonces, si bien este es el personaje de mayor rango, el señor de la corte, aquellos que están situados detrás de él, como serían estos dos individuos, son sus sirvientes, son cortesanos. Muy posiblemente este individuo de aquí, que está arrodillado en una postura de sumisión, también sea un miembro de la corte. Y en el lado izquierdo lo que vemos son dos personajes que están de pie. En este caso, el personaje que les señalo sería el segundo individuo de mayor rango, porque es aquel que mira directamente al gobernante. De hecho, también este estatus superior al resto de individuos lo podemos reconocer también por su atuendo. Si se fijan, está vistiendo una capa de piel de jaguar, incluso en la parte inferior podemos ver la cabeza del animal. Tienen que tener en cuenta que la piel de jaguar es un elemento muy valioso, no cualquier individuo podía vestir este tipo de prendas. Y detrás de él vemos a otro, bueno, ambos son guerreros, comparten un tocado similar, un braguero similar también. Entonces, bueno, además de estas cuestiones de jerarquía, queremos llamar la atención sobre el atuendo de este señor, sobre todo su tocado, porque lo hemos podido identificar como un tocado de la serpiente de guerra. Se trata de un tocado muy habitual en la iconografía maya del periodo clásico tardío, a partir a finales del siglo VII y sobre todo durante el siglo VIII vamos a ver muchas representaciones. De hecho, se pueden identificar dos tipos de representaciones de este tocado de la serpiente de guerra. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo procedente de Palenque, donde el soberano lleva el tocado, bueno, aquí podemos ver el ojo del reptil y la mandíbula superior, que descansa directamente sobre la cabeza del gobernante. Mientras que en este otro lado podemos ver un ejemplo de piedras negras, donde ya el tocado es la cabeza de la serpiente completa. Tenemos la mandíbula superior con los ojos y los orificios nasales, y la mandíbula inferior, que incluso tiene lengua. Y entonces de la boca de la serpiente es donde aparece la cabeza del gobernante. Si nos fijamos en el personaje del vaso del Museo de América, vemos que pertenece al primer tipo de tocados de la serpiente de guerra. De hecho, podemos identificar el ojo de la serpiente, la mandíbula superior que está elevada, y en esta parte tendríamos el orificio nasal. Este motivo iconográfico, aunque sea muy habitual en el arte maya del clásico tardío, realmente no es originario del área maya, sino que procede de la cultura teotihuacana. Les ponemos aquí el caso de la pirámide de Quetzalcóatl, que es un edificio muy importante de la ciudad de Teotihuacán, en el centro de México, donde podemos ver que fue representado un ser, una serpiente emplumada, y en su cuerpo vemos este elemento que se repite constantemente y que vuelve a ser este tocado con únicamente la mandíbula superior. Aquí vemos los colmillos de la serpiente, y que desde Teotihuacán, junto con otra serie de elementos teotihuacanos, van a llegar al área maya en el clásico temprano, la segunda mitad del siglo IV después de Cristo. Todos estos elementos que van a aparecer sobre todo en Tikal y otra serie de ciudades que forman parte de la esfera de influencia de esta ciudad, vamos a ver que va a haber una resignificación de estos elementos. No sabemos qué significado tenía este tocado de serpiente en Teotihuacán, pero sí sabemos que en el área maya está vinculado con la guerra, igual que otra serie de elementos iconográficos de origen teotihuacano. Y es también importante tener en cuenta que, si bien abundan en la iconografía del clásico temprano, luego ya a finales del siglo VII hay una revitalización de estos elementos teotihuacanos, y por eso volvemos a encontrar en este
vaso del clásico tardío este tocado que originalmente pues procede de la iconografía del centro de México. El tocado de este señor de la corte no es el único elemento bélico que vemos en la escena. De hecho, podemos ver que porta un escudo circular, una lanza con dos pedernales. También estos dos personajes, les comentaba antes, podemos identificarlos como guerreros. Ambos portan lanzas. De hecho, este personaje sostiene un escudo rectangular, posiblemente un escudo flexible de grandes dimensiones. Este tipo de lanzas, como las que vemos en el vaso, que están decoradas, el asta con plumas y que cuelgan, ¿no?, de un amarre, es lo mismo que vemos, por ejemplo, en otras escenas bélicas, como este dintel procedente de Yaxchilán, donde vemos a este personaje que sostiene una lanza con una decoración muy semejante. Tenemos que tener en cuenta que la lanza es la principal arma ofensiva de los guerreros mayas, junto con el escudo, que sería el principal arma defensiva. Por otra parte, llama la atención este último personaje que ven aquí, que es de dimensiones de menor estatura que el resto de personajes. No se trata de un infante, sino de un enano. Y tenemos que tener en cuenta que los enanos fueron individuos muy importantes en las cortes mayas del periodo clásico. No tenían nada que ver con los enanos en las cortes europeas, ¿no?, que fungían más bien como bufones, sino que los enanos en la cosmovisión maya eran seres especiales, liminales, que tenían un pie en el ámbito más mundano de los seres humanos, y también en otro pie en el mundo sobrenatural, y por lo tanto era importante tener a los enanos en la corte, porque permitía a los gobernantes conectar con el más allá, con los dioses y seres sobrenaturales y seres del inframundo. De hecho, aquí podemos ver otra escena cortesana. Como les decía, lo podemos identificar. Aquí sí vemos unas cortinas, una columna, la banqueta, el cojín y las vasijas, que hacen referencia a las riquezas que podemos encontrar en los palacios. Y el señor de esta corte dirige su mirada hacia un espejo que lo está sosteniendo un enano, en este caso, que está pintado presenta una pintura corporal como tonalidades azul verdosas. Les decía, las representaciones de enanos, las vasijas y en las esculturas son muy abundantes, aparecen con los gobernantes, en especial en escenas cortesanas, pero tenemos que tener en cuenta que también el enano es un personaje que acompaña al dios del maíz. Dentro de su ciclo de muerte y resurrección, el enano, junto con el jorobado, ayuda al dios del maíz a resucitar después de su muerte. Entonces, todas estas cuestiones hacían de estos individuos unos personajes muy importantes, por lo que vamos a encontrar muchísimas representaciones, sobre todo en la cerámica, de escenas cortesanas. Aquí encontramos otra escena donde vemos que el gobernante tiene un enano. Lo curioso es que, a pesar de esta importancia que tenían, y que parece que todos los gobernantes tenían enanos y jorobados, no hemos encontrado evidencia arqueológica de ninguno de estos individuos. No hay restos óseos, o por lo menos hasta el momento no los hemos encontrado. Quizá puede deberse a que recibían un culto funerario, un trato diferente al de los seres humanos, según su cosmovisión. Por otra parte, ¿no?, además de todo este análisis iconográfico que hemos hecho en cuanto al análisis de la escena cortesana y los personajes representados, también hemos podido determinar el origen, el lugar de producción de esta vasija, al igual que en los dos ejemplares anteriores. Y consideramos que se trata del reino Ica, actualmente un sitio arqueológico conocido como Motul de San José, y que también se encuentra en el Petén. De hecho, esta vasija que les mostramos en la K680, si se fijan, no solamente tenemos una paleta de colores muy similar, sino que además hay muchas semejanzas. En primer lugar, a la hora de representar el ambiente cortesano. En la parte superior tenemos
las cortinas blancas, tenemos varias gradas sobre las que ya se encuentra el asiento del Señor, y si se fijan también tenemos un ambiente bélico, ¿no? Hay que tener en cuenta que las escenas cortesanas con tintes bélicos no son muy habituales. Por lo general lo que vamos a encontrar es otro tipo de actividades, danzas o entrega de tributos, actos más bien diplomáticos, y sin embargo en esta vasija procedente de Motul de San José vemos también ese carácter bélico como en el vaso del museo. De hecho, si nos fijamos en ciertos detalles como la lanza que sostiene uno de los personajes, vemos que es del mismo estilo. Incluso tenemos no solo las plumas, el adorno de las plumas negras con una borla blanca, sino que volvemos a encontrar ese doble pedernal que vemos en el vaso del museo. Luego también estaría la cuestión del tocado de serpiente de guerra que les comentaba. Es cierto que si revisamos las vasijas de estilo IC procedentes de Motul de San José, no encontramos tocados de serpiente de guerra. Ahora bien, sí se han encontrado 16 figurillas en el sitio que sí presentan este tocado, lo que demuestra que no solo lo conocían, sino que estaban bien familiarizados, por lo que encontrar un vaso como el que tenemos en el museo, ¿no?, con este tipo de tocado, no solamente es un ejemplo interesante, porque es el único donde vemos este tocado pintado. Y luego, por último, queremos destacar la presencia de estos semicírculos negros en el borde interior del vaso. Los hemos encontrado en 11 vasos, todos ellos son de estilo IC y presentan estas mismas tonalidades, estos colores, esta forma de delinear. De hecho, aquí pueden ver en el K1399 las plumas, la forma de representar estas plumas negras y largas son iguales a lo que encontramos en el vaso del museo, y en el interior efectivamente tenemos estos semicírculos en color oscuro, y también en este caso tenemos esa doble línea negra del borde inferior, que es igual a lo que tenemos en el vaso. Esto nos lleva a determinar que con toda probabilidad el vaso fue elaborado en un taller del reino de Ica, es decir, Motul de San José, algo próximo a la ciudad de Tikal, que les mostrábamos antes. Entonces, en conclusión, el análisis comparativo que hemos llevado de las tres piezas que estaban catalogadas aunque estaban descontextualizadas, pero se consideraba que eran originarias de Petén. Efectivamente, hemos podido corroborar que las tres proceden de esta región, de las tierras bajas centrales del área maya. En el caso del primer vaso, donde veíamos este ave, con rasgos de garza o de cormorán, debido al estilo y a la temática, con una representación de aves acuáticas, consideramos que fue elaborado en la ciudad de Naranjo o en algún taller de la periferia, de las áreas colindantes, hablamos de este estilo Naranjo-Colmul. En el caso del vaso trípode con el guagyís que presentaba Diego, aunque es más complicado determinar de una manera muy rotunda el origen, nos inclinamos por la zona de Tikal, y por último el vaso cortesano, que sin duda alguna procede del reino de Motul de San José. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a ustedes, por esta presentación. Y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda en relación a la ponencia, es el momento. Andrés. Odio las alcachofas estas. Bueno, primero enhorabuena y gracias también al director del museo, me encantan.
cuando vamos, me encanta recordar en mis viejos tiempos algunas de las ciudades que han aparecido por ahí, las conozco. Me lo he pasado estupendamente, hemos disfrutado como una vaca un pastizal. Se me ocurren montones de preguntas, pero bueno, no sé, me ha parecido fascinante lo del jaguar con el que me llamaría el manzoncillo, porque me recuerda a los manzones. Es fantástico, ni idea de por qué, no sé, es curiosísimo jamás se me había ocurrido. Se me ocurren cosas cuando la vasija o el plato que está muerto en el suroeste, en Estados Unidos, ahí no recuerdo ahora mismo cómo se llama exactamente, pero también se encuentran vasijas matadas, enterradas para quitar. En fin, no se me ocurren, simplemente felicitaros y preguntas como miles, ¿no? Pero me parece fantástico. No sé si me puedes... El manzoncillo lo veo como con rayas, ¿no? Lleva un montón de rayas rojas y amarillas. Ni idea, ¿no? Eso es más en este caso sí, hay otras veces que no lleva rayas, otras veces simplemente está pintado de rojo. Realmente no sé hasta qué punto se ha hablado de que puede estar haciendo referencia al sacrificio, pero otra posibilidad es que sea una manera de diferenciar wagis, porque hay diferentes wagis que tienen forma de jaguar. Hay uno que lleva una serpiente, por ejemplo, enroscada alrededor del cuello, hay otro que está vinculado con el fuego. En este caso, creemos que tenemos que echar un vistazo más, pero creemos que está vinculado con la danza. Entonces, en este caso, no sé hasta qué punto tiene mucha relación, es una forma de diferenciarlo de otros wagis jaguar, o bien que sí que tenga ese vínculo con el sacrificio. Nosotros lo llamamos bufanda porque, pues ya saben, los estadounidenses le ponen scarf y al final en la habla hispana, pues bufanda ya está. Pero evidentemente no es una bufanda, claro. Un manzoncillo bailando que te Exactamente. Ya me pareció fantástico. Nada, cualquier día montamos, me ponéis el palete y montamos algún baile maya. Sí, lo hacemos. Bueno, no quiero robar el tiempo. Emma es nuestra profesora, fue nuestra profesora en la Universidad Complutense y por eso está haciendo esta labor, para presentarla. Gracias, Emma. También quiero felicitaros, muchísimas gracias. Y al ver el plato, esta no la conozco, que es que está viendo otra cosa. En el personaje central, sé que también parece que está danzando, que tiene como, no sé, una flauta en la mano, lleva dos guantes en forma de jaguar, ¿no? Y ahora sí, estoy con el plato. Lo que veía en el plato es que me recordaba un poco algunas figuras en lo que en realidad representan son personajes antropomorfos vestidos con la piel. En este caso con un traje de jaguar, porque el traje llega hasta el tobillo y llega solamente hasta la muñeca en la mano izquierda, ¿sí? Mientras que la de la derecha sí que es el guante de jaguar, o sea, es el traje completo. Entonces, en este caso podría ser un danzante vestido como que lo hemos valorado. Es que lo hemos valorado. En un primer momento eso es lo que planteé, pero algo me hicieron darme cuenta de que no era así. ¿Por qué? En la otra vasija realmente no es un personaje disfrazado, es un wagis directamente. Y creemos que es un tipo de wagis que mediante el ritual de danza se transforma. Es decir, de ser humano pasa a transformarse en un jaguar. Entonces, yo creo que hay quizá diversas escenas en las que le vemos en diferentes momentos de dicha transformación. Pero, como comento, yo también pensé en un primer momento eso, porque dije, no, que la mano tiene una mano que es humana y los pies son humanos. Pero es verdad que hay wagis como este. En este caso, las manos, no, el de la derecha. Las manos en este caso son garras. La parte inferior de cintura para abajo es de jaguar, de hecho tiene hasta la cola, y en la cabeza también tiene una oreja de jaguar, es decir, parece que mediante ese tipo de danza está transformándose en el propio jaguar. Entonces, otro elemento además, lo que decíamos, la bufandita o el rebozo es un elemento muy característico de ser jaguar wagis. Mejor que
Entonces, estamos muy seguros de que no es un... Yo ya te digo, en un primer momento está bien pensado porque en un primer momento es lo que opiné, pero es verdad que luego me hicieron entrar en campo. Efectivamente, como dice Diego, en esta vasija encontramos distintos waqjis y cada uno de ellos tiene al ladito un texto secundario que lo identifica por su nombre, y también tenemos la referencia al poseedor, ¿no?, al gobernante que tenía a este waqjis como parte de un componente anímico. Hay un investigador mexicano, Daniel Moreno Zaragoza, que es el mayor especialista en la actualidad en waqjis, y hace unos años él realizó su tesis de doctorado sobre los waqjis y ha ampliado el catálogo que teníamos hasta hace poquito de los waqjis con sus nombres. En el caso de jaguares, si revisamos la investigación de Daniel, vemos que hay un montón. La mayoría de los waqjis son jaguar con nenúfar, jaguar que baila, jaguar con aquí que tiene como estos palitos con los ojos. De hecho, es este de aquí que, si se fijan, está bailando, el que identifica a Daniel como el jaguar que danza y que se transforma de ser antropomorfo a jaguar. Entonces comentábamos que sí, que es muy probable, que tanto el jaguar que tenemos en el plato del museo es una representación distinta de este mismo waqjis, ya digamos con la transformación completa, o estamos ante otro jaguar que también danza, ¿no? El problema es que en este caso, y todos los platos que vemos de otras ciudades, pero que es claro que es el mismo personaje, en ningún caso aparece texto jeroglífico, entonces no podemos identificarlo claramente. Hola. Gracias. Muchas gracias por la conferencia. Yo la verdad es que no sé prácticamente nada y me pareció fascinante. Os quería preguntar, ¿estas danzas se ejecutaban en algún contexto especial? ¿En acciones a dioses o de guerra? Y luego, ¿tiene que ver esto con waqjis? ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, con las zonas en los nahuales y todos? Sí. En realidad es el equivalente al nahual, ¿no? Al nahual de la zona del centro de México, de los mexicas. Sí, es la tona. La tona, allí tenían tona y nahual. Uno es que están asociados también pueden mandar enfermedades, pues suelen ser seres que mandan cosas malas, por eso eran tan poderosos. Y no todos los gobernantes lo tenían. Los gobernantes que tenían a estos waqjis en muchos casos salen amenazando en algunas circunstancias al vecino, y entonces el vecino, antes de que le manden una plaga de langosta o de lo que sea, o de peste, se rinden. Entonces era un elemento también de control político, ¿no? De control de poder. Y sí, se parece mucho. También se parece a los daimon griegos, ¿eh? Si alguien conoce a los daimon griegos, pues es un poco el mismo. No, yo creo que el ser humano es muy parecido en todas partes. Aquí en España, yo creo que también ahí en el norte todavía queda mucha esa idea de que hay seres que se transforman y no sé qué. Hasta hace poquito, por lo menos había. Y las deidades que había aquí en Castilla, entre los betones, antes de la llegada de los romanos, también había deidades así, que se transformaban, podían hacer estas cositas, ¿no? Volviendo otra vez a la bufanda. Jaguar y a la transformación, es que podemos salir de la área maya, de Colombia, con el jaguar, el chamán de Reichel, es el gran felino americano, es el puma por otro lado, pero el gran felino es el jaguar. Lo encuentras, claro, fuera del área maya, esa transformación, es enorme, felino poderosísimo, de los pocos felinos efectivamente que les gusta el agua, que le encanta meterse en el agua, pero además felinos huyen como peste. Claro, es un bicho poderosísimo y no me extraña nada. Claro. Estás fuera de la área maya en esa idea, ¿no?, de transformación. Sí, esta idea yo creo que está en toda América en general. No sé si entran ya con ella cuando entran a América, en torno al 16.000 o así, que ya vengan de Asia, ¿no?
también como el concepto de chamán que viene de Siberia y tal, ¿no? O allí, pero puede ser que ya lleguen con ellos. Llegan con muchísimas cosas más de las que nos podemos imaginar, pensando que eran entonces unos seres que no sabían ni tenían planteados nada, ¿no? Pero sí. Y en este caso también el jaguar es un ser nocturno y la raíz guay significa sueño. O sea, todo está como conectado, ¿no? Con el sueño, con la alteración de la conciencia, la posibilidad de... ¿Y con la ingestión de alucinógenos? También, claro. Sí, además se llevan nenúfares por todos lados. El nenúfar es súper alucinógeno. Entonces, claro, sí. Bueno, es que a lo mejor a través de la gestión de alucinógenos también es una forma de entrar en ese trance para enviar a tu guayis contra un organismo. O sea, no tiene que ser sonido natural o a través de sonidos de música entrar en trance, sino el ayuno o el consumo de alucinógenos. La propia danza. Sí, la propia danza. La danza es trance. En América del Norte no había alucinógenos, entraban en trance pues a fuerza de autotortura o de danzar. Sí. Ahí iba a decir algo, yo no me acuerdo. Que los guayis siguen existiendo a día de hoy, los siguen viendo todavía en las comunidades indígenas y no tan indígenas, o sea, la gente que está estudiando, porque a mí me lo han contado estudiantes en la zona de Campeche, ven, ¿no?, que pasa el guayis, por lo menos ellos lo siguen llamando así, el guaychivo, ¿no? El guaylech, lech es cerdo en maya. Es curioso porque de pronto han dejado de ser los animales americanos, allí no había ni cerdo, ni vaca, ni chivo, antes de Colón, y de pronto se llaman guaychivo, guaylech, guaycerdo, ¿no? O sea, de pronto son estos seres, los malos, son animales que no son de la zona, sino que son animales. Pero claro, ellos tampoco saben, que ya han olvidado, el animal ya está allí, ya no saben de dónde, eso lo sabemos nosotros, de dónde ha venido, de dónde no ha venido, para ellos es su animal también, que están allí, que son animales bastante comunes y pueden pasar, y pasó el guaylech y entonces mi abuelito se cayó en la bañera, le rompieron una pierna y entonces te están contando y te dicen que lo vieron. Yo vi el guaylech, ¿no? Entonces, esto Gracias a vosotros, al museo y a todos ustedes. Gracias.
Y